Buen día con todos. Continuando con el curso taller en relación al tema del monitoreo multimodal, ahora les voy a presentar el tema del Doppler transcraneal. Este es un tema bastante extenso, he tratado de resumir y espero que dentro de los datos que les voy a dar, tratar de ser puntual y tocar los temas más importantes. En cuanto un poquito a la historia, el físico matemático Christian Doppler fue quien formuló en 1842 el principio Doppler que se utiliza hasta la actualidad para realizar la ultrasonografía. Luego, en 1942, el doctor Dussig fue el primer médico en usar la ultrasonografía para ver el cerebro. La verdad que en ese momento sin mucho éxito, pero a partir del año 70 es donde se empieza a tomar más fuerza en este tipo de estudios y es el doctor Aslit en 1982 quien publica el primer artículo sobre los valores de hemodinamia cerebral que incluso los manejamos hasta la actualidad. En cuanto a las generalidades, el Doppler transcraneal, como bien sabemos, forma parte del monitoreo multimodal junto con la medición de la presión intracraneana, la microdiálisis, la oximetría cerebral, etcétera, ¿no? Lo que hace el Doppler es medir las velocidades del flujo sanguíneo cerebral y de esto también podemos estimar índices, ¿no? Es una técnica, como sabemos, no invasiva. Lo bueno es que no requiere movilizar al paciente, se lo puede hacer en la misma cabecera del paciente, es repetible y esto nos permite hacer un monitoreo las veces que se necesite o idealmente diario, ¿no? En cuanto a las bases físicas, para entender un poquito cómo funciona lo del ultrasonido, el ultrasonido se mide en unidades de frecuencia. Un hertz o un hercio equivale a una onda de estas que se presenta en un segundo. Un megahercio son 1 millón de hercios, o sea, 1 millón de ondas por segundo. El Doppler transcraneano lo que va a utilizar son ondas a partir de 1 millón o de 2 millones de ciclos por segundo. Específicamente en el Doppler transcraneal utilizamos las ondas, los transductores de 2 megahercios. Para tener un poquito más de idea de lo que estamos hablando, el oído humano, por ejemplo, es capaz de oír entre 20 a 20.000 hercios. Por encima de 20.000 hercios estamos hablando de ultrasonido y como les dije, la ultrasonografía que usamos en el Doppler utiliza ya a partir del millón o 2 millones de megahercios hasta 15 millones en cuando estudiamos otro tipo de estructuras del organismo. El Doppler transcraneal se basa en el efecto Doppler, ¿no? Que vimos que descubrió el doctor Doppler en el siglo XIX. Este efecto Doppler lo que hace es mide la frecuencia, la variación de la frecuencia de la onda en relación a un observador y en relación a un objeto en movimiento. ¿Cómo lo interpretamos esto? Tenemos acá el transductor del Doppler. Ese transductor va a emitir una onda sonora y esta onda sonora va a chocar, digamos, con los eritrocitos que transportan los vasos sanguíneos. Entonces, cuando el vaso sanguíneo se acerca hacia la onda sonora que emite digamos, este observador que está en un punto fijo, y el objeto en movimiento sería el glóbulo rojo, cuando impacta y cada vez se va acercando hacia el transductor, la frecuencia va a ser de mayor intensidad, ¿no? Y cuando este eritrocito se aleja del transductor, esa onda de frecuencia va a ser menor. ¿Esto cómo lo vamos a reflejar en la imagen del Doppler? Si tenemos un espectrograma básicamente del Doppler convencional, la onda va a ser, cada vez que se aleja el transductor, la onda va a ser positiva y cuando se aleja va a ser negativa. Y si tenemos un Doppler color, la imagen que se acerca va a ser de color rojo y la que se aleja va a ser de color azul. Es importante conocer la anatomía de la circulación cerebral para poder hacer el estudio de los vasos sanguíneos cerebrales, ¿no? Entonces, la circulación cerebral se divide en dos grandes segmentos. Uno es la circulación anterior, que básicamente el aporte sanguíneo está generado por la carótida interna. El aporte sanguíneo equivale a las 2/3 partes del flujo sanguíneo de todo el cerebro. Esto va a irrigar principalmente los dos hemisferios cerebrales en su segmento anterior. Tiene ramas colaterales importantes, entre ellas la oftálmica, las coroideas, pero las más importantes van a ser la cerebral media y la cerebral anterior. La circulación posterior está dada por las arterias vertebrales que se unen dentro del cerebro, dan la arteria basilar y esta se va a dividir en las dos arterias cerebrales posteriores. Este segmento va a estar encargado de irrigar todo lo que es el tronco cerebral, cerebelo y los lóbulos occipitales.
El segmento anterior con el posterior se van a, digamos, a unir gracias a las dos arterias comunicantes posteriores. Y los dos hemisferios también se van a conectar entre sí a través de la arteria comunicante anterior. Entonces, y todas estas arterias que vemos van a conformar lo que conocemos como el polígono de Willis, que es básicamente lo que hace los vasos que vamos a estudiar en la ultrasonografía cerebral. En cuanto a las ventanas que podemos observar, que tenemos para hacer estos estudios, tenemos cuatro ventanas principalmente. La transtemporal, que es la que se coloca el transductor por delante del pabellón auricular y del trago y por encima del arco cigomático. Y vamos a observar la arteria cerebral media, podemos observar también la cerebral anterior y la cerebral posterior. Otra ventana sería la transforaminal o suboccipital, en la cual vamos a observar las dos arterias vertebrales y la basilar, la transorbitaria, en la cual vamos a observar la arteria oftálmica y el sifón carotídeo, y otra cuarta ventana sería la transcervical o submandibular, en la cual podemos observar la carótida interna extracraneana, básicamente para calcular el índice de Lindergaard. Entre los equipos de transductores, tenemos dos equipos. Uno sería el equipo convencional de Doppler transcraneal, ¿no? Que es este que es, digamos, un estudio a ciegas y que el software te permite ya localizar una determinada profundidad del vaso sanguíneo. Y hay los equipos modernos que ya tienen asociado el modo M, que también te permite ver diferentes vasos, digamos, a diferente profundidad y poder localizarlos con mayor facilidad. Y el otro es el ecógrafo el convencional que utilizamos nosotros en cuidados intensivos, con el que podemos evaluar otros órganos. A este lo vamos a denominar Doppler transcraneal color codificado o dúplex transcraneal. El transductor que vamos a utilizar es el de 2 MHz en este caso, y acá lo que usamos es el transductor sectorial, ¿no? El que usamos para hacer la ecocardiografía. En cuanto a los planos que vamos a poder observar, tanto con el Doppler y con el duplex tenemos que básicamente se insona con las cuatro ventanas que hemos visto, ¿no? En el caso del duplex transcraneal, cuando usamos la ventana temporal vamos a tener varios planos y esos de los más importantes son estos tres que vamos a ver a continuación. El plano mesencefálico diría que yo que es el más importante. En este plano básicamente pones el transductor de manera recta, digamos a 0 grados, y lo que vamos a encontrar es el mesencéfalo, ¿no? Que es una imagen hipoecogénica, como si fuese una mariposa al centro del cerebro. Y si ponemos el Doppler color a este nivel, lo que vamos a poder evidenciar es el polígono de Willis, ¿no? No siempre se ve como esta imagen, pero esto es lo que se observa, ¿no? Se ven las arterias comunicantes posteriores, la del lado derecho, la del lado izquierdo, cerebral media derecha, la izquierda y las cerebrales anteriores, ¿no? Generalmente las comunicantes posteriores y la comunicante anterior no siempre son visibles, ¿no? Los otros planos que mencionábamos eran el plano diencefálico o del tercer ventrículo, en el cual podemos ver al centro de la imagen dos imágenes hiperecogénicas lineales, ¿no? Con un centro hipoecogénico que corresponde al tercer ventrículo. Acá también se puede ver la glándula pineal. Angulando un poquito a 10 grados el ventricular y un poquito más a otros 10 grados se encuentra el plano ventricular, donde vamos a observar las astas anteriores de los ventrículos laterales y también podríamos evidenciar, de acuerdo a la calidad del equipo, el tálamo. En las otras ventanas, como les mencionaba, la ventana suboccipital, que es a través del foramen magnum, podemos observar las arterias vertebrales, la arteria basilar, y en la transorbitaria podemos observar la arteria oftálmica, ¿no? Tanto con el Doppler como con el duplex, ¿no? ¿Cuáles serían las ventajas del duplex en relación al Doppler? Que el duplex nos permite hacer una ultrasonografía cerebral en el contexto como parte de un ultrasonido multisistémico, ¿no? También nos permite hacer el modo bidimensional y ver el parénquima cerebral, podemos ver lesiones. Y otra cosa importante es que nos permite ver podemos ver el vasito sanguíneo. Y viendo el vaso sanguíneo, nosotros también podemos corregir el ángulo de insonación. Este ángulo de insonación no debe ser más de 30 grados para que nos den valores, digamos, semejantes a las velocidades reales, ¿no? Las desventajas serían que el Doppler tiene mejor ventana, ¿ya? Atraviesa mejor el hueso y también el Doppler permite hacer monitorización continua. Hay sistemas tipo casco que se pueden colocar y nos pueden hacer monitoreos de forma permanente.
Cuando hacemos Doppler transcraneal, lo que vamos a medir principalmente son flujo sanguíneo y de estas velocidades vamos a calcular índices. Entonces, los seis principales vasos que nosotros vamos a evaluar son la cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, basilar, vertebral y oftálmica. No es necesario memorizar todo este cuadro, conforme uno va practicando el examen, se va relacionando con los mismos. Lo que habría que rescatar acá es que la cerebral media es la que tiene mayores velocidades medias, por ejemplo, y conforme los vasitos se van haciendo más pequeños, se va reduciendo esta velocidad media. Y esta es la profundidad a la que normalmente los podemos localizar. Esos índices que les mencioné que calculamos nos sirven para también hacer algunos diagnósticos, ¿no? O por lo menos este, nos podrían servir de ayuda, digamos, para sospechar algún tipo de lesión, como el índice de pulsatilidad. El índice de pulsatilidad es lo que valora, es un índice en realidad de resistencia, valora la resistencia vascular cerebral. Este índice de pulsatilidad, hacemos el Doppler transcraneal, nos da una imagen espectral, como ven acá en el vasito, calculamos medimos la velocidad pico sistólica menos la velocidad diastólica al final de la diástole y esto lo dividimos entre la velocidad media. Esta es la fórmula y los valores normales deben ser entre 0,6 y 1,2, ¿no? Acá sale 0,8. Otro índice, bueno, dentro del mismo índice de pulsatilidad, hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? El índice de pulsatilidad generalmente lo usamos para ver si hay hipertensión endocraniana y si está por encima de 1,2 uno podría sospechar ese evento, pero hay que tomar en cuenta que este índice se puede alterar, se puede elevar o puede disminuir en diferentes condiciones como las que vemos acá, así que para poder interpretar adecuadamente si hay una hipertensión endocraniana hay que ver el contexto del paciente y descartar que no tengan algún tipo de estas alteraciones como hipocapnia, hipercapnia, ¿no? Vasoespasmo, hipertermia, etcétera. El otro índice que les mencionaba es el índice de resistencia. Igual mide la resistencia también, pero la fórmula que aplica es también menos utilizada, es la velocidad pico sistólico sobre fin de diástole, pero en lugar de dividirlo sobre la velocidad media, se divide sobre la velocidad sistólica. Esos son los valores normales, ¿no? 0,4 a 0,62. Ahora, ya vamos a hablar de las indicaciones del Doppler transcraneal en la misma unidad de cuidados intensivos. Estas son las principales indicaciones para evaluar y seguir el vasoespasmo en hemorragia subaracnoidea, la evaluación de los traumatismos encefalocraneanos, también seguimiento, en enlace isquémico, en pacientes con hipertensión endocraneana para estimar la presión intracraneana y la presión de perfusión cerebral, también para un estudio complementario de la muerte encefálica y podemos utilizar también para ver microembolia, autorregulación cerebral. Autorregulación cerebral. De esto vamos a ver, por cuestiones de tiempo, vamos a tocar los más importantes. En cuanto a la hemorragia subaracnoidea, es importante si tenemos que nos llega un paciente con hemorragia subaracnoidea, hacer un Doppler basal al ingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos, idealmente antes del cuarto día, ¿no? Y hacer un seguimiento diario. Como vemos acá en esta imagen, es un paciente en el cual le miden la velocidad media de la arteria cerebral media al día de ingreso, el día 3. Su basal 96. Ya va siendo un poco alto porque como hemos visto, los valores oscilan entre 55, 50 hasta 80. El día 4 le hacen un seguimiento, ya está en 104. Y el día 6 ya la velocidad media está en 170. Por encima de 120 ya sospechamos de un vasoespasmo, ¿no? O vasoespasmo leve. Otro criterio para decir que hay vasoespasmo sería que si tú tienes un basal y ese basal ha aumentado en 60 centímetros por segundo, ya estamos hablando de que hay vasoespasmo. Y el día 8 en este mismo paciente ya tiene velocidades medias de 204. Por mayores a 200 ya son sinónimo o digamos se hacen el diagnóstico de vasoespasmo severo, ¿no? A este mismo paciente le hacen un índice de Lindergaard, sale 1,5, sale 5, compatible con vasoespasmo moderado a severo, y en la angiografía evidencian pues que hay vasoespasmo de la cerebral anterior y de la arteria cerebral media, ¿no? Su especificidad y sensibilidad se ha demostrado que son bastante aceptables. Este es el índice de Lindergaard que les mencionaba. El índice de Lindergaard no es más que una relación entre la velocidad media de la arteria cerebral media con la velocidad media de la carótida interna extracraneana. El valor normal, menos de 1,5. En este caso en particular, se le midió a este paciente y tenía una velocidad media en 199 de la cerebral media
y carótida interna en 24. Si ustedes hacen la fórmula, lo que sale es un índice de Lindbergh en 8.1. Como vemos, mayor a 6, estamos hablando de un vasoespasmo severo. Cuando este valor es menor a, o sea, podemos tener una velocidad media alta y pónganse una velocidad media en la carótida interna en 80, 90, va a salir el índice de Lindbergh menos de 3, estamos hablando de hiperemia. Entonces es importante para hacer el diagnóstico de vasoespasmo no solo medir las velocidades, sino calcular el índice de Lindbergh. Otro índice es el índice de Sostiel. Este índice, el índice anterior se utiliza para la circulación anterior cerebral y este se utiliza en la circulación posterior. Y la fórmula que aplica es similar, pero es la velocidad media de la arteria basilar sobre la velocidad media del promedio de ambas arterias vertebrales, cuyos valores, los rangos, digamos, para hablar de vasoespasmo leve es mayor a 2 y vasoespasmo severo mayor a 3, ¿no? Y como vimos también, digamos, cerebral media o en circulación arterial, una velocidad media mayor a 120 es leve y mayor a 200 hablamos ya de vasoespasmo severo. Acá un poquito para ver microembolias. Las microembolias también las podemos ver en la imagen espectral. Se ven como imágenes, como se denominan hits, se ven imágenes de alta intensidad y de corta duración. Esto podemos ver en el mismo, en la hemorragia subarachnoidea, también en el infarto cerebral, ¿no? El Doppler también nos sirve para evaluar el traumatismo cráneoencefálico. En este caso vamos a usar el dúplex transcraneal. Por ejemplo, tenemos imágenes y nos sirve para ver el parénquima cerebral. No sé si se logra ver bien. Esta es una ultrasonografía. Acá se ve la calota craneana del lado contra el lado opuesto. Y acá se ve una imagen hiperecogénica, ¿no? Eso corresponde a un hematoma intracerebral. Igual acá hay otra imagen de otro hematoma intracerebral, pero eso ya en el mesencéfalo. Por acá localizamos otro pequeño hematoma y también podemos localizar, si ven esta imagen hiperecogénica, pegado hacia el cráneo, es un hematoma subdural. La verdad que esas imágenes se pueden ver, pero tienen que ser equipos, digamos, modernos, con buena definición, ¿no? Para poder evidenciar esas imágenes en el parénquima. ¿Se puede? Sí se puede. Evidentemente lo ideal es la tomografía, pero esto nos puede servir para seguimiento o cuando el paciente reciente llega a la unidad antes de ir al tomógrafo, podrías hacerlo, ¿no? Esta diapositiva está en relación a un tema que me pareció interesante. Es el protocolo RECUS, que es el de reanimación cerebro-cardiovascular por ultrasonido. Es un protocolo que todavía está en desarrollo. Lo que ¿En qué consiste este protocolo? Nos llega es básicamente para la atención primaria. El paciente es encontrado, digamos, eh, con un politraumatismo, se tiene que estabilizar, se hace el ABC habitual, se estabiliza la parte aérea, la parte circulatoria, y una vez que vamos a pasar a evaluar la parte neurológica, aparte del examen clínico, se sugiere hacer un Doppler transcraneal para valorar la perfusión cerebral. Estamos asumiendo que es un problema de traumatismo encefalocraneano. Entonces, si vemos, tenemos parámetros de un IP que es mayor a 4 o una velocidad diastólica menor a 20, estamos ante una probabilidad de una hipertensión endocraneana. Entonces, ya podríamos, ya en el prehospitalario, manejar, digamos, este paciente con una presión arterial media mayor de 90 o darle soluciones hipertónicas hasta que llegue al hospital, le hagan su tomografía y sea que resolver algún tema quirúrgico se resuelva. Ustedes saben que es muy importante el manejo inicial de este tipo de pacientes para mejorar el pronóstico. En cuanto a la hipertensión endocraniana, lo ideal para medir presión intracraniana son los monitores invasivos, pero si no tenemos esa posibilidad, tenemos alternativas con el Doppler. Hay cuatro formas de medirlo. Uno es a través de las velocidades del flujo de los vasos. Otro es las velocidades, pero sumado a los valores de la presión arterial. También se puede medir a través del Doppler de la arteria oftálmica. Y esto que es un poquito más complejo, que requiere software especializados y que, bueno, no está al alcance de nosotros, pero solo lo quería mencionar. De las tres formas que hemos visto anteriores, dos las podemos hacer. Una sería solamente con el ecógrafo. Y acá tenemos la imagen espectral de un vaso sanguíneo cerebral media. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay hipertensión endocraniana? Hay cambios en las velocidades. La velocidad sistólica va a aumentar, se hace más picuda, más delgada. El cambio más importante es que hay un descenso en las velocidades fin de diástole, como ven acá.
y esto va a generar que haya un índice de pulsatilidad aumentado. En este ejemplo, lo que se ve es que hay una velocidad pico sistólica en 112, una diastólica en 18 y una media en 38. Y el índice de pulsatilidad va a estar en 2,48. Por encima de 1,2 hablamos de que probablemente o posiblemente puede estar en relación a una hipertensión endocraniana. Entonces, se han hecho varios estudios, fórmulas para tratar de correlacionar esta presión intracraneana a la PIC invasiva. Si bien es cierto, puede variar hasta de 10 milímetros de mercurio, en el mejor de los casos 4 milímetros de mercurio, variar la exactitud en relación a la presión intracraneana invasiva. Esta fórmula, la de Bellner, es una de las más validadas, ¿no? Utiliza 11,1 por el IP menos 1,43. Para ir al ejemplo, 11,1 por 2,48, que es el IP, sale algo de 27,5 menos 1,43. Estaríamos hablando de una presión intracraneana en 25, ¿no? Como ejemplo práctico. Otra forma de medir la presión intracraneana es adaptando la fórmula que también conocemos, ¿no? Que la presión intracraneana es igual a la presión arterial media menos la presión de perfusión cerebral. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la presión de perfusión cerebral. ¿Cómo calculamos esta presión? A través de otras dos fórmulas también, ¿no? La de Sosnica, que es la de las más, digamos, que tiene mayor aproximación, que calcula la presión arterial media por la velocidad diastólica sobre la velocidad media, y le suma 14 milímetros de mercurio, y la fórmula de Edward, que también, digamos, están dentro de las más validadas. Otra forma de medir presión intracraneana, que en verdad no está a nuestro alcance, pero lo quise mencionar porque tiene que ver con mediciones de Doppler transcraneal, es la técnica del doctor Ragauskas, que es un médico lituano, que ellos han creado su propio monitor, que es el Vitamed. ¿Cómo miden la presión intracraneana? A través del Doppler en la arteria oftálmica. La arteria oftálmica, como ven acá, tiene un segmento intracraneano y tiene un segmento extracraneano que está dentro de la órbita. Entonces, cuando hay aumento de la presión intracraneana, este segmento intracraneano se va a comprimir y las velocidades del flujo sanguíneo se van a elevar. Entonces, ¿qué hace este aparato? Lo que va a hacer es comprimir la órbita, va a hacer una compresión progresiva, le va a emitir, le va a dar presión, y cuando las velocidades tanto de la arteria oftálmica intracraneana como la extracraneana se equiparan, o mejor dicho, la extracraneana se equipara a la intracraneana, ese valor de presión que se ha utilizado para lograr este objetivo es el que se interpreta como como la presión intracraneana en milímetros de mercurio. Es un estudio, digamos, un examen todavía en desarrollo. Veremos en los próximos años qué novedades nos da. También se puede medir hipertensión endocraniana a través de la valoración de la desviación de la línea media, ¿no? Que lo podemos hacer, que tiene muy buena correlación con la tomografía, como es el ejemplo, ¿no? Lo que se hace es, se tiene que medir en los dos lados del cráneo. Por ejemplo, en este lado se mide el derecho, y para ser prácticos, midió 78,8 milímetros. Luego se van al lado opuesto del cráneo y miden del lado izquierdo, la línea trazado B, que midió 79,3. Por si acaso me olvidaba, la medición se hace desde el borde de la sonografía hasta la línea media que está en el tercer ventrículo, que hemos visto en el plano diencefálico. Entonces tenemos el valor de A menos B, acá sale 0,5, entre 2, 0,25. Obviamente este paciente no tiene hipertensión intracraniana, su desviación de línea media es mínimo, y que se ha visto que, como les dije, con la imagen tomográfica tiene una muy buena correlación. También se puede utilizar en el ACE isquémico para hacer diagnóstico, sobre todo de la obstrucción de los grandes vasos, principalmente el polígono de Willis. No se puede ver vasos más pequeños. También para hacer un seguimiento a la recanalización y reperfusión de los vasos ocluidos, sonotrombolisis, para ver si hay estenosis o hipertensión intracraneal. En relación a este tema, cuando lo utilizamos para hacer un seguimiento por ejemplo, post-trombolisis, se utiliza la ultrasonografía. Podemos utilizar los patrones de flujo TIBI o los de COGIP, ¿no? Que son dos, digamos, eh, estudios en los cuales nos van a decir si hubo reperfusión o no. Cuando estos patrones son cero en el TIBI, caso de TIBI, o el COGIP 1, quiere decir ausencia de flujo, pero cuando el TIBI es 5, estamos hablando de que el flujo es normal. Entonces, si empezamos a había una obstrucción total del vaso y hacemos trombolisis y valoramos que empieza a haber cualquier tipo de estas ondas, estamos hablando de que hay una reperfusión.
en diferentes porcentajes, ¿no? Para esto nos sirve la ultrasonografía, hacer seguimiento post-trombolisis, ¿no? De la reperfusión. Otro punto importante, me parece más que importante, interesante, se puede hacer sonotrombolisis también. O sea, aparte de hacer trombolisis endovenosa, podemos hacer con el ultrasonido. Hay uno que es solo ultrasonido puro, que la verdad que no ha demostrado mucho éxito, que está cada vez creo que en desuso. Otro que es la sonotrombolisis, que utiliza el ultrasonido más los trombolíticos endovenosos. Y otro que a esta sonotrombolisis se la potencia con microesferas. Y los mecanismos de acción van a ser térmicos a través del calor que produce el ultrasonido, pueden ser mecánicos también porque van a producir radiación y cavitación de los trombos y van a destruirlos, o en otros casos aumentan la permeabilidad hacia los fibrinolíticos. En relación a esto también hay varios estudios, pero la verdad, por el momento, digamos que no son tan, digamos, la evidencia no es tan positiva, ¿no? De repente en los próximos años se mejora. Y para terminar con el tema, vamos a hablar un poquito de los patrones que se van a encontrar en el paro circulatorio cerebral. Los requisitos, es importante tener, para valorar, evaluar la técnica, tener, digamos, ciertos parámetros, ¿no? Uno de ellos es que el paciente esté hemodinámicamente estable. Si no está estable, la medición no va a ser, digamos, fidedigna. Se tiene que hacer con un transductor de 2 MHz, como hemos visto. Se tiene que valorar tanto la circulación anterior como la posterior. Es decir, tenemos que hacer la transtemporal derecha-izquierda y la transforaminal. Y se tiene que evaluar cada arteria por lo menos durante 30 segundos y se tiene que repetir el examen a los 30 minutos. Los patrones sonográficos que vamos a encontrar son 4. Uno es cuando la presión intracraneana ya supera, estamos hablando obviamente de hipertensión endocraniana que va progresando hacia la parada circulatoria cerebral, ¿no? Cuando la presión intracraneana supera la presión arterial diastólica, lo que se van a ver son los picos sistólicos. Solamente hay sístole, ya no hay diástole, ¿no? Como hemos visto en las ondas normales. Ya en el segundo patrón, cuando va progresando el cuadro, ya la presión intracraneana supera la presión arterial media. Ya lo que se va a ver acá es el flujo reverberante, es decir, hay una onda positiva y una onda negativa, pero ya no hay perfusión cerebral. En este punto ya el cerebro ya no está perfundido. Va progresando el cuadro de hipertensión endocraniana y este ya supera la presión arterial sistólica. Acá ya lo único que se ven son espigas sistólicas, son cortitas, pequeñas, de pequeña duración. Como les dije, ya no hay flujo sanguíneo cerebral. Y finalmente es la ausencia total de flujo, cuando ya no hay flujo bueno, en realidad ya no había flujo, pero ya ni siquiera se transmite una onda, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a los patrones. Solo mencionarles que es una técnica que está en desarrollo, cada vez se va mejorando más, cada vez salen más cosas. Lo importante, al ser operador dependiente, es que nos estemos capacitando permanentemente para poder mejorar los estándares, ¿no? De calidad, porque como bien sabemos, esto nos va a servir para lo que diagnostiquemos, nos va a servir para guiar la terapia, así que debe ser hecha con el mejor conocimiento, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias.